Hola y sean todos bienvenidos una vez al canal. En este video quiero explicar una herramienta que saca en la interfaz de ensamble, ¿sí? Acá en la parte de diseño. Vamos aquí a donde dice eje y básicamente eso es una operación que permite diseñar y calcular los ejes sin tener necesidad de dibujarlos. Permite hacer, por ejemplo, chaflanes, roscas, chavetas, canaletas, redondeados y todo lo demás, sin tener que hacer operaciones en dibujo, sino que aquí podemos hacer todo de un solo momento. Además de eso permite pues calcular, saber si el eje es óptimo o no bajo condiciones de fuerza y de carga, ¿cierto? Entonces lo inicial es pues dar aquí en eje, nos va a pedir que guardemos el eje, le vamos a dar a aceptar, le voy a colocar el número 1 y lo voy a guardar. Entonces aquí aparece pues como un eje pues que he estado trabajando. Entonces lo que hago es que doy clic y vamos a dejar esto como si no tuviese ninguna operación, ¿sí? Eliminamos todo esto que hay por aquí creado y listo, tenemos un eje simple, ¿cierto? Un eje que tiene 28 por 100. Básicamente en esta interfaz de diseño lo primero pues lo que se hace es diseñar, ¿no? Colocar medidas, colocar pues operaciones, secciones y todo lo demás. Entonces en este caso, si quiero modificar las medidas, por ejemplo acá dice que tiene 28 de diámetro por 1000 de longitud, doy doble clic y aquí en tamaño, en D, pues cambio el diámetro. Por ejemplo, si quiero que sea un diámetro de 50, ¿sí? Y acá por ejemplo una longitud no de 1000 sino de 300, voy a aceptar y miren que automáticamente se recoge. Listo. Estas operaciones de por acá, bueno, permiten, por ejemplo, esta permite colocar operaciones en este extremo, esta del medio pues a lo largo del eje, y esta operaciones en el otro extremo. Entonces, por ejemplo, acá entre las operaciones están los chaflanes, los empalmes, los acanalados o lo que es esto, chaveteros, las roscas, acanalados de ranura normal, y también son pues chavetas pero con diferentes características. Entonces si quiero hacer un chaflán, simplemente selecciono la operación y miren que aquí pues automáticamente el eje se marca con unas líneas de color rojo. Si quiero editar el chaflán, pues simplemente es cambiar acá pues como la nomenclatura de los números, y miren que automáticamente aquí se va acomodando a lo que nosotros queremos. Si lo vamos a confirmar, pues aquí en el chulito tin, y por ejemplo en este extremo, si quiero hacer algo en este extremo, pues también doy por acá, despliego la flechita, un empalme, por ejemplo, un empalme que tenga 3 de diámetro, de 3 milímetros de radio, miren que ahí lo hace. Si lo confirmo, pues bien, queda aquí. Y ya esto pues es como para generar opciones de si queremos que sea cilíndrico o cónico. Si le doy cónico, dice que las operaciones cambiarán. Si le digo que sí, entonces bueno, digamos que aquí no lo cambia porque hay una sola sección. Cuando hay dos secciones sí tiende a cambiar sí tiende a ser cónico el cilindro. En este caso démoslo como un cilindro porque vamos a diseñar pues lo que sería un eje, ¿cierto? Bueno, además de eso pues puedo agregar secciones. Entonces secciones que son pues extensiones del eje, que puede que son de un diámetro diferente o variable. Vamos a ir por aquí, en estos punticos de por acá doy un clic derecho, le vamos a dar secciones, esperemos que responda. Está como se puso un poco lento. Entonces miren, cuando le damos a secciones simplemente pues aparece otra extensión que se puede pues modificar, y así por ejemplo miren que cada sección pues toma su operación. En este caso, si quiero agregar otra, pues doy clic derecho, le doy acá en secciones. A ver, esta pestaña de operaciones también tiene pues como todas las operaciones que se manejan para cada eje de manera independiente. Miren, dice por ejemplo, bueno, aquí añadimos otro eje, listo. Entonces básicamente vamos a tratar de diseñar un eje para una banda transportadora, ¿sí? Un eje que pues en el centro tiene un diámetro bastante grande, que es el que va a hacer el arrastre de una banda, por ejemplo. Si quiero cambiar el diámetro de ese eje, entonces simplemente voy a ir acá, doy doble clic, quiero que sea de un diámetro, bueno, creo que un diámetro nominal es 55. Listo, y una longitud, no sé, vamos a poner una longitud de
de 500. Vamos a aceptar. Miren que el diámetro pues varía un poquito respecto a los otros. Y a estos ejes de acá les voy a cambiar el diámetro por un diámetro nominal más pequeño, por ejemplo 28, y una longitud más corta que sea por ejemplo 150. Muy grande. 100 estaría bien, yo creo. Sí, 100 está perfecto. Y lo mismo con este de acá, 28 por 100. Aceptamos. Listo, ya tenemos pues como lo que sería un eje, ¿sí? Acá pues obviamente se soporta en un motor reductor, rodamientos, cojinetes. Acá pues digamos que este es el rodillo de arrastre. Y bueno, entonces si empezamos a hacer operaciones en cada uno de los extremos, por ejemplo acá, no sé, podemos hacer por ejemplo lo que es un chaflán, ¿cierto? Para que pues el rodamiento de pronto entre un poco más fácil a la hora de ir a entrarlo. Entonces hacemos un chaflán que tenga por ejemplo 1 milímetro de distancia. Confirmamos, bien. Lo mismo vamos a hacer para el otro lado, porque acá pues también va a ir un rodamiento. Entonces aquí, bueno, entonces para este ya no aplico en esta, sino que aplico en esta, porque esta operación de acá sería para este extremo. Ahorita haremos una operación ahí. Entonces aquí hacemos otro chaflán que tenga 1 milímetro de distancia, ¿sí? Y en estas zonas de acá tratemos de hacer lo que sería por ejemplo un redondeo, ¿cierto? Para mejorar como el acabado entre este rodillo grande y este que es más pequeño. Hacemos un empalme por ejemplo de 3 milímetros. Lo confirmamos por acá y lo mismo lo vamos a hacer por acá. Entonces hacemos aquí un empalme de 3 y confirmamos. Listo, entonces vean que vamos haciendo todo de una sola vez. Digamos que esta es la ventaja con respecto a tener que dibujarlo. Tenemos que hacer todas las operaciones por separado, una a una. Acá se hace un poco más rápida la operación. Bueno, está claro que esta aquí pues es la ventana de diseño, ¿no? Donde colocamos pues medidas, acabados, todo lo demás. Entonces, bueno, otra forma de insertar otro cilindro pues es darle aquí donde dice insertar cilindro. Miren que ahí aparece de una vez. Si lo quiero eliminar, pues simplemente doy aquí donde dice eliminar. Si en este caso necesito por ejemplo solamente 3 secciones. Entonces bueno, vamos ahorita por ejemplo a qué más. Digamos que esta parte del eje es la que va a estar conectada al motor reductor. Entonces vamos a tener que añadir una chaveta o una cuña o una ranura acanalada, como dice acá. Entonces aquí se pueden añadir más operaciones, ¿sí? Por ejemplo acá está añadir acanalado de la ranura, añadir anillo de retención, que es lo que se usa para retener los rodamientos, añadir llave, si queremos que el eje tenga entrada para una llave de tipo hexágono, entonces se puede hacer también ahí como ya no quedaría circular, sino que queda una parte como rectangular o cuadrada para que una llave pues entre. Añadir desahogo, eso es como ¿cómo se llama eso? Un acabado para que tenga como que cierta holgura. Y bueno, así varias cositas. Entonces en este caso vamos a añadir por ejemplo una acanalado de ranura, pues considerando que el motor reductor que vamos a conectar va a ser por medio de una chaveta, ¿cierto? Entonces le damos aquí y miren que automáticamente él lo ubica y coloca acá pues una ranura estándar, ¿sí? Si lo vemos de este lado, miren que aquí vamos a la ranurita. Entonces ya es como cuestión de definir dónde la vamos a poner, que dónde va el motor, que tiene. Para modificar esas condiciones voy doble clic acá. Entonces aquí por ejemplo, bueno, me dice que es esta. Si la quiero cambiar pues simplemente le doy clic, él va al centro de contenido, a la librería del software. ¿Qué pasó? Y bueno, aquí están pues como las chavetas, la que yo pues quiera escoger, la que me sirva, de acuerdo pues como a la normatividad y lo demás. Digamos que quiero entonces estar con esta, ahí está. Esta distancia es la distancia a la que está desplazada la chaveta con respecto a este origen. Entonces si quiero que esté más atrás, pues simplemente cambio la distancia, 20.
Bueno, entonces esta es con respecto a este punto. De este punto al centro de la primera ranura hay 20. Quiero que quede más alejado, pues, porque obviamente eso más o menos por ahí estaría bien, considerando que la caja reductora entra hasta cierto punto. Si no, pues uno aquí va variando pues como la distancia, ¿cierto? La longitud de la ranura, por ejemplo, si quiero que sea 18, miren que pues ya es un poco más pequeña, ¿cierto? Si quiero que sea pues más grande, entonces sería de 22, el diámetro pues 28 y la longitud del eje, de ese tramo de eje, que sería 100. Si yo considero que así está bien, pues le voy a dar a aceptar. Listo, ahora por ejemplo entonces para este tramo de este eje vamos a suponer que pues el rodamiento va a estar acá en ese punto, no sé, más o menos a una cierta distancia, y necesito colocar pues este eje viene siendo entonces esta sección de acá. Necesito colocar un anillo de retención, ¿cierto? Entonces simplemente le doy clic y miren que aquí ya pues crea los anillos. Y si le quiero modificar la distancia, entonces aquí donde dice X la puedo variar, ¿no? Puedo colocar por ejemplo 25 y ya vemos que está pues a este punto. O sea, en caso tal de que el rodamiento fuera un poquito por delante, tengo que colocar dos, una por delante, otra por atrás, para que el rodamiento pues no se quiera desplazar. Sí, en este caso por ejemplo vamos a suponer que está ahí bien, la puse a una distancia de 25 y le vamos a dar a aceptar. Que quiero colocarle otra, entonces vengo aquí de nuevo, añadir otra aquí le di fue una chaveta, le voy a dar aquí que otro anillo de retención, ¿sí? Entonces digamos que el rodamiento tenga un ancho de cara de 12, 28 y 12, 30, tengo que ponerla a una distancia de 30. Venimos aquí y le modificamos la distancia. Si cuánto fue que le colocas, no recuerdo, a ver, miremos. 25 más 12, 37 debería tener este anillo. Y ahí está pues el espacio para el rodamiento que vaya en este lado. Lo mismo hacemos para este lado, ¿sí? En caso tal pues de que aquí también se sitúe el otro rodamiento con el otro cojinete, y demás. Básicamente si yo le doy a aceptar, pues el rodillo se genera, ¿cierto? Se crea. Ahora bien, si ya terminamos la parte de dibujo, pues que es agregar como los acabados, las operaciones, una cosa, lo demás, venimos aquí donde dice cálculo. El cálculo básicamente es pues saber si el eje está diseñado para esa carga o no está diseñado para esa carga. Entonces básicamente aquí pues el material es el acero, ¿cierto? Si lo quiero cambiar, pues doy clic y vamos a escoger otro material. De los que hay en la librería pues están el cobre, aleaciones, aluminio, bronce, latón, acero inoxidable, acero níquel, acero fundido. Si hay un material que no está, pero yo conozco estas propiedades, ya las busqué en internet y todo lo demás y sé cuáles son, lo puedo agregar, añadir material. Por aquí está, entonces aquí sé cómo es el cobre, entonces doy doble clic, le escribo acá el nombre del nuevo material que yo quiero crear, por ejemplo un poliestireno o algo así. Entonces aquí con doble clic agrego el SY, agrego el E que es la máxima elongación, el G y este factor. Listo, y acá pues la densidad. Entonces bueno, en caso de que quiera agregarlo, si no pues simplemente trabajo con uno de estos, le voy a aceptar, ya lo selecciono y acá automáticamente pone el módulo de elasticidad, el módulo de rigidez y la densidad. Estos son coeficientes de desplazamiento cortante, que son propiedades pues también del material, ¿cierto? Y aquí en este lado pues podemos agregar lo que son las cargas. Entonces por ejemplo pues sabemos que el eje va a estar sometido a un par de torsión, ¿cierto? Que pues depende de las revoluciones a las que trabaja el motor y depende de la potencia del motor. Hay una ecuación que dice cuánto es el par de torsión de un motor de acuerdo a sus caballos de potencia y de acuerdo a sus RPMs. Entonces no sé, vamos a suponer que el motor que conectemos tiene 120 Nm por metro de torque, por ejemplo, y que va a ser aplicado, no sé, esta distancia pues 0 viene siendo vamos a intentarla ver, la verdad no lo sabría. Si lo voy a aceptar, sí, este viene siendo el par de torsión que estamos ubicando. Si lo corro 10, pues miren que va a estar en este punto.
si uno considera que el motor va a estar acá en esta esquina, pues debería estar ese par de torsión debería estar acá. ¿Cómo configuro esa distancia? Entonces así, vamos a colocarle, eso está más o menos a 400, no, incluso más. Entonces no sé, vamos a ponerle, ahí está, ahí debería estar. Entonces bueno, ya tenemos un par de torsión. Además de eso tenemos cargas axiales y cargas radiales debido a los dos rodamientos que colocamos, ¿cierto? Bueno, que si son rodamientos de bolas nomás, pues son rodamientos que soportan cargas en un solo sentido. Y ya por ejemplo, si son rodamientos de tipo cónico, pues ya son rodamientos que soportan cargas en dos sentidos. Entonces también depende pues como de lo que queremos hacer. Digamos que quiero pues colocar una carga radial, no radial, más bien axial. Borramos aquí una carga axial, si hay en ese punto, una carga axial, no sé, de 100 newton por ejemplo, si no es mucho el peso que la banda va a soportar o lo que va a transportar. Le vamos a dar a aceptar y voy a ubicar otra carga axial, pero a otra distancia. Entonces por ejemplo a menos 600. Uy, se fue muy atrás. Ahí está bien, pero entonces para cambiarle el sentido le ponemos menos 100. Sí, eso sería. Entonces ya una vez pues agrego las cargas y el análisis de diseño que estoy haciendo, le voy a dar calcular a ver si me arroja algún error. Efectivamente arroja un error. Dice: el par de torsión no se ha definido correctamente. Utilicé dos momentos opuestos mutuamente para que la suma sea 0. Entonces hay un par de torsión que es este que coloqué, que tiene 120 newton. Hay un par de torsión acá que tenemos que ver de cuánto es demasiado grande, entonces tiene que ser de menos 120 para que la sumatoria sea 0. Acepto, le doy calcular y ahora sí me dice que está calculado. Como está pues todo ok, según esto el eje cumple. Aquí me muestra también las gráficas de fuerza cortante, momento flector, ángulo de deflexión, todo lo que uno hace pues con el tema de análisis de vigas y todo eso, cierto. Entonces ya está listo para diseñarse. Le voy a dar a aceptar y aceptamos. Automáticamente el eje se crea, ¿sí? Miren que ahí está. Vamos a cambiar la vista, sombreado con aristas, la vamos a colocar y aquí se van a ver todas las propiedades. Aquí por ejemplo está lo que es el empalme entre los dos ejes, ¿sí? Igual aquí de este lado, aquí está pues como la ranura y aquí está pues como donde están los anillos de seguridad para el rodamiento, ¿cierto? Para que el rodamiento no se vaya a desplazar ni hacia atrás ni hacia adelante. Es muy rápido hacerlo por este método, ¿cierto? Que hacerlo por ejemplo generando el eje, generando los tramos, haciendo estas operaciones, como que es un poco más complicado. Y aparte de eso, aquí ya podemos hacer un análisis estructural, o sea, un análisis de si bajo las condiciones de carga y de fuerza es óptimo o no es óptimo. Bueno, yo recuerdo que hace algún tiempo en el canal de YouTube, por acá lo voy a mostrar, hice un video en el que yo expliqué cómo realizar un eje, insertar piñones y todo lo demás. Por acá están, se los voy a dejar para que los vean, ¿cierto? Era un eje en el que montaba varios piñones, ¿sí? Y era pues un eje que se estaba diseñando en ese momento para una banda transportadora de cadenas. O sea, aquí en esos piñones se montan las cadenas, ¿sí? Y entonces el eje pues hace la función de transportar. Yo recuerdo que ese eje lo hice dibujándolo paso por paso, cosa por cosa, cosa por cosa, cosa por cosa. Y pues digamos que si utilizo esta herramienta, pues hubiese sido de pronto más rápido. Vamos a hacer un nuevo ensamble y vamos a hacer una creación de un nuevo eje para que lo vean. Poner 2 y le voy a dar a abrir. No se encuentra el archivo. Bueno, aquí estoy abriendo un nuevo archivo. Vamos a crear un nuevo. Listo, aquí ya lo creamos. Entonces vengo del nuevo diseño. Voy a ir a eje, le voy a dar a aceptar. Guardarlo con el número 2 y lo voy a dar a guardar. Entonces aquí pues se nos carga el eje que hemos trabajado ahorita pues en el ejercicio anterior. Entonces así que vamos a eliminar todo esto para empezar a hacerlo desde cero, ¿sí?
Eliminemos estas operaciones y tenemos entonces acá un eje. Vamos entonces a cambiar las medidas, digamos que es de 28, pero va a ser una longitud de 1 metro, 1000 milímetros, aceptamos, listo. Y supongamos que en ese eje pues voy a montar varios piñones, ¿cierto? Entonces básicamente era que utilizar pues una operación de acanalado de ranura, ¿sí? Entonces ahí por ejemplo miren, me la ubica de manera pues definida, porque como el ejercicio anterior lo trabajamos así a una distancia de 490 milímetros. Aquí le puedo poner por ejemplo inicialmente 50, miren que me la voy a ubicar en este lado, de pronto está un poco muy cerca todavía, digámosle que 70 mejor, y listo, ya tengo la primera, le voy a aceptar, vuelvo a generar otra, entonces añado otra ranura, digamos que quiero que tengan de separación entre ellas 100 milímetros, entonces ya esta debería estar a 170. Bueno, aunque también ya están muy cerca entre sí. Ahí tienen apenas 100, entonces hagámosle 240. Bueno, más bien por ahí. Acepto. Cancelo, perdón. Aquí insertamos otra nueva ranura, ¿cierto? Y entonces, por ejemplo, esta la vamos a colocar a una distancia de 240. 340, no, está muy cerca, por ejemplo 450, bueno, más o menos por ahí. Lo que estoy queriendo hacer es lo siguiente, o sea, estamos creando un eje, ¿cierto? Un eje de esta forma, ¿sí? Para lo que de pronto no me he hecho entender muy bien. Estamos trabajando en un eje que tenga esta forma, ¿sí? Con varias ranuras para montar ahí pues una serie de piñones que venía siendo el video de la continuación, que viene siendo esto, ¿sí? Para transportar. Entonces bueno, digamos que aquí pues miren qué rápido ya hice la operación de extrusión para los chaveteros, ¿cierto? Igual acá pues se supone que van rodamientos a lado y lado, entonces fácilmente puedo insertar pues los anillos de retención. Aquí me toma como punto de referencia entonces yo digo si es lo que ahí quiero dejar un anillo, pues entonces ahí está perfecto. Para insertar el del otro lado, entonces aunque bueno, ese diseño no tenía para eso, porque pues había como una chumacera que ya lo estaba reteniendo, entonces con uno ya era más que suficiente. ¿Qué más? Bueno, realmente la rapidez, la facilidad con que se hace es muy buena, ¿no? Es muy eficiente. Bueno, ¿qué más les puedo mostrar de esto? Pues en realidad es eso, ¿no? Como que mira las operaciones que tiene esto, ¿sí? Por ejemplo, este tema de la llave, vamos a hacerlo así rápido como para entenderlo. Digamos que yo añado una llave, le voy a cambiar la distancia X, ¿cierto? Vamos a colocarla en un extremo. Ahí está, la puse en todo el extremo. Aunque si la coloco así pues no hace ninguna función. Vamos a colocarle por ejemplo 970. Sí, si lo dejo ahí, miren que lo que hace es como un cuadrante, ¿sí? En caso tal de que el eje sea pues para soltar utilizando una llave. Antes de dar a aceptar, vamos al cálculo. En este caso miren que hay unas fuerzas en rojo que aparecen pues que no vamos a utilizar. Quedan estas de acá, el par torsión y una fuerza axial, que pues ya no tiene que estar ubicada. Dice que le toma el punto centro como 0. O sea que si quiero que esté más atrás, en donde va a estar el otro punto de apoyo, sería menos 500. Si aceptamos, miren que hay ubicada la fuerza axial. Y así, bueno, entonces solamente darle a calcular. Bueno, nos dice que el par torsión, pues hace falta un par torsión que contrarreste entonces simplemente lo agregamos acá. Podemos agregar también fuerzas de carga continua o distribuida, ¿sí? Entonces aquí básicamente es cambiar el sentido, ¿no? Para que sea de otro lado. Bueno, esto es creo que seleccioné así, esto es un momento plegado, no es un par torsión, sino un momento. El par torsión es este de acá. Le damos a aceptar, si le damos a calcular,
dice que está calculado, que ya quedó perfecto, ¿sí? Solamente entonces generar aceptar. Entonces miren que aquí pues como le dimos que cuadrante llave, miren que ahí pues el cuadrante queda en caso tal de que el eje sea para soltar con una llave, pues ya depende de la medida de la llave hexagonal, ¿cierto? Ahí quedan las chavetas listas, queda hecho la ranura para colocar el rodamiento, lo demás, y estamos diseñando un eje pues con los cálculos estructurales para ver si es óptimo o no es óptimo. Bueno, ya el video pues han pasado 25 minutos, casi media hora, y básicamente expliqué dos ejemplos. Expliqué cómo hacer que es el rodillo para transportar una banda, ¿sí? Cómo hacer las 3 secciones, cómo agregar las operaciones de manera rápida y sencilla, ¿cierto? Sin tener que, o sea, trabajamos todo de una vez. No hay necesidad de generar paso a paso los ejes, que las extrusiones, que las operaciones, que extraer el material, sino que de una vez se hace todo. Y en un segundo eje pues hice la comparación del que estamos haciendo con el que en aquel entonces, en ese otro video pues trabajé, que ese eje pues sí lo hice paso a paso, todo bien ejecutado. Acá por el contrario pues es más rápida la operación, ¿no? Porque puedo hacer todo de una sola vez. Nada, pues eso ha sido todo el video, espero les haya gustado, espero la pongan en práctica, la usen cuando vayan a construir un eje, a diseñar un eje. Es realmente muy sencillo, algo muy básico. No está de más decirles pues que pedirles el favor de que me apoyen, de que me dejen un like, se suscriban al canal, y nada, nos vemos en una próxima ocasión con otro video.